Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Medios impresos, las letras confiables. Hace algunos años que disminuyeron considerablemente sus tirajes para adaptarse a los tiempos actuales. Sin embargo, el profesionalismo puesto en cada una de sus investigaciones y la seriedad con que publican sus contenidos lo siguen manteniendo en la consulta cotidiana de todos aquellos que queremos informarnos de algo, enfocado desde un medio certero y creíble. Tuvieron que incursionar en la parte digital y lo hicieron muy bien, manteniendo a sus lectores vivos y bien informados, reposicionando su imagen a través de esta nueva vía, tan inmediata como efectiva. ¿Cómo enfrentan, sobreviven y llegan a crecer en este mercado actual tan distinto para la prensa? ¿Cuáles son sus diferenciales a favor con respecto a los demás medios y a los multiplicadas redes sociales? ¿Qué planes combinados se ejecutan para continuar transitando con éxito este presente y lo que viene? Ponemos estas interrogantes sobre la mesa para que dos expertos en medios impresos, además propietarios, nos comenten esta actualidad de los periódicos en nuestro estado. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general, como cada semana. El de esta semana no es la excepción, es un tema que venimos trabajando hace tiempo y no se nos daba la oportunidad de tener las visitas adecuadas para sacarnos de algunas dudas sobre el periodismo impreso. Nosotros titulamos el programa Medios impresos, las letras confiables, y creo que tiene mucho de fondo esto para platicarlo, nada menos que con dos directores de periódicos, un semanario y un diario de Ensenada muy importantes que los tengo de visita hoy y les agradezco su presencia. Luis Fernando Vázquez, director de Infobaja, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pepe. Licenciado Arturo López Juan, gracias por estar con nosotros. Pepe, muchísimas gracias, es un honor, Luis Fernando. Es un placer compartir la mesa con ustedes. Muy amable. Voy a empezar en esta charla, porque esa es una charla distendida sobre distintos temas. Y yo lo escuchaba a Arturo hace un rato platicar fuera del micrófono y lo noté muy optimista con respecto al futuro de los impresos, de los periódicos impresos en Baja California. Y colijo de que para ti hay un futuro promisorio en los medios impresos. Lo hay, yo estoy seguro que lo hay. Primero porque los seres humanos somos analógicos, no somos digitales. Necesitamos tocar, ¿verdad? Necesitamos algo tangible. Segundo, yo creo que históricamente, genéticamente, estamos muy ligados al papel, es parte de nuestra historia, es parte de la naturaleza. Claro. Alguien decía que nos íbamos a acabar los árboles. No, en realidad que en la medida que existan medios impresos habrá árboles porque la industria se nutre de otra industria, ya no se nutre del bosque. Claro. Alguien va a tirar árboles para hacer periódicos, no. En realidad hay una industria sustentable que ese no es el problema, ¿no? El tema de mercado creo que tampoco lo es y finalmente creo que hay hay un fatalismo, ¿no?, generalizado en torno a que los medios les queda poca vida. En realidad yo creo que nos queda todavía muchísimo futuro. Yo no digo que vayamos a ser eternos, pero está probado que pues, las tecnologías no han desplazado a las anteriores. Fíjate, somos impresos desde los tiempos de la conquista y ninguna de las tecnologías, ni el telégrafo, ni el teléfono, ni la televisión, ni la radio, ni todas las demás tecnologías, ni las parabólicas, ni los discos compactos han desplazado a los medios. Los han cambiado, nos han obligado a transformarnos y en ese sentido yo creo que hay esperanzas, hay expectativas, pero además existen las que nosotros podamos crear. Claro. Hay que crear lectorías, hay que crear cultura, hay que cambiar y sabernos adaptar, y yo creo que ahí es donde está el secreto. Creo que el Internet no es el enemigo, simplemente que cuando surgió no supimos qué hacer y bueno, estamos viviendo el efecto de esa ignorancia o de ese shock tecnológico que vivimos. Yo estoy un poco en contra cuando dicen ya no se leen periódicos. Yo creo que los periódicos se leen igual o más que antes.
porque al tener acceso por distintas plataformas para leer periódicos, al final multiplicas lo que leías en un periódico, ahora lees 5 o 6 periódicos con la misma facilidad, con la ventaja de que el periódico tú te vuelves selectivo y dices, a este le creo. Generalmente la letra impresa tiene eso, una verdad ahí en el fondo que la gente cree. Creo que es una gran ventaja. Ahora, ¿nos supimos o se supieron complementar con los medios digitales, Luis Fernando? Definitivamente, Pepe. Como dice Arturo, de momento pues sí hubo un descontrol de qué vamos a hacer los medios impresos, pero creo que ofrecemos una gama muy importante en muchos sentidos, en contenidos. En un mismo periódico encuentras diferentes secciones de interés general, encuentras aportaciones de plumas muy valiosas que pueden ser entrevistas, pueden ser crónicas, pueden ser reportajes. O sea, es una riqueza muy importante. Y en formatos también. No nada más nos vayamos al periódico impreso, tenemos diario, tenemos semanarios, tenemos periódicos quincenales y en cuanto a sus formatos tenemos tabloides, tenemos estándar, tenemos revistas. Entonces creo yo que con una creatividad adecuada podemos seguir siendo o estando presentes en los lectores. Creo yo que lo que hay que hacer ahora y lo que se ve en otros países, por ejemplo, yo estaba leyendo que en Asia está retomando mucha fuerza los periódicos impresos, con algunos cambios complementados con sus páginas de internet, pero la tendencia, pienso, y cuando menos es mi criterio, es hacia lo gratuito. Si tú tienes un periódico gratuito o un medio gratuito, con buenos contenidos, con buena calidad, con buen papel, que ahora son reciclados, y las tintas son de soya, biodegradables, ya no es el problema, creo yo que no hay pretexto para no leer. Y lo pones en la circulación de los lectores en sus manos, debe de seguir siendo un medio poderoso, porque la letra impresa es más permanente que la letra en el aire o en una pantalla, porque se cambiaron ahora las páginas de papel o se generaron ahora en pantallas, que es más incómoda su lectura. Entonces yo pienso que sí hay futuro también, yo tengo esa confianza. Sin el ánimo de despreciar o de hacer una competencia inadecuada en cuanto a las redes sociales, yo pienso que ustedes, igual que en el mismo caso que la radio y la televisión, traen detrás de cada información una investigación profunda. Tienen gente trabajando en la calle, tienen gente reporteando, tienen gente que les da información. Y esa es la gran ventaja de ustedes, aunque muchos lo ven como desventaja, porque dicen, no, me conviene meterme a las redes y tengo la misma información, y no es la misma información. Sabemos que es cuestión de contenidos, a ustedes les cuesta más trabajo elaborar una información, Arturo. Hay diferentes pistas, ¿no? Antes los periódicos competíamos con la noticia. Buscábamos quién saca primero la noticia. Hoy entre los medios impresos eso no existe porque desde luego que el Internet tiene la inmediatez. Claro. De hecho el Internet es capaz de reflejar acontecimientos en proceso. O sea, antes de que concluya una noticia, la gente la puede estar. Estamos viendo la guerra de Ucrania. Sí. Prácticamente estamos viendo la guerra de Ucrania en una pantalla. Sí. Es un tanto peligroso, ¿no? Claro. Anticiparte a las noticias tampoco. Pero estás está bien, ¿no? al día. El efecto es otro, ¿no? Al segundo. El efecto es otro, claro. ¿no? Pero hay que saber, hasta eso hay que saber entender el efecto de la información en el ánimo de la gente. Claro. Y el medio impreso hoy se tiene que alimentar de información. No es lo mismo noticia e información. Claro. O sea, toda noticia es información, pero no toda información es noticia. Luego entonces, lo que los medios impresos tienen que hacer, o tenemos que hacer, o estamos haciendo, para poder de alguna manera complementarnos con el Internet, es explicar lo que el Internet transmite de manera simultánea. Somos el medio que debe de, ahora sí, informar. Ya no es tanto la oportunidad, sino la objetividad. Claro. O sea, tratar de recolectar datos duros, de confirmar la información, de trabajar la información, de buscar fuentes
alternas, ¿no? Contrastantes y demás, para que la gente pueda hacer un criterio de lo que está pasando y de lo que está viendo en las redes. Independientemente de que lo de las redes, pues tenemos que aprenderlos todos a discriminarlo, porque el 90% de lo que se transmite en las redes, pues no es información confirmada. Ni siquiera todos los medios que funcionan a través de las redes son medios serios. Tienen un fin determinado, pero no ese de informar o ese de dar noticias. Es verdad. Bueno, ahora aparente profesionalismo en las redes se desbarranca cuando ves que te sueltan información que no tiene investigación, que te sueltan información que al final no termina siendo veraz, y eso es lo que me parece que sostiene un periódico, le da más firmeza a un periódico. Yo recuerdo muy bien que antes decían, cualquier información importante, dice, lo dijo la radio, o lo dijo la televisión, o lo leí en un periódico. La gente le daba crédito al medio masivo. Y ahora yo siento que se ha ido perdiendo. Hay la falsa creencia de que la primera información que es inmediata es la que me conforma. Y yo creo que hay mucha gente que no, que hay gente que quiere saber el contenido, que quiere conocer el cuerpo de la información, ¿o estoy equivocado? Las pantallas de los dispositivos móviles son un prisma. Las pantallas de los periódicos, de las páginas de los periódicos, son un cuerpo plano. Es decir, la gente puede ver en los dispositivos todo lo que está en Internet de diferentes maneras. Y tú puedes transmitir diferentes versiones. No todas necesariamente tienen que ser correctas, una sola. Claro. Y los medios formales, no voy a hablar de los impresos, sino todos los medios formales, incluyendo las páginas y las redes sociales, que reúnen ciertas características de formalidad y de seriedad y de profesionalismo, tienden a una versión confirmada. Y la verdad es una, José. Sí, claro. No podemos construir diferentes verdades, podemos construir diferentes versiones de la verdad, Claro, pero la verdad es una. Es verdad. En la medida que te acercas a la realidad, bueno, pues estás empatando con el lector, que eso es lo importante. Aquí lo importante es quién está detrás y qué es lo que deciden creer los que están detrás. Ya no estamos en los tiempos aquellos en que la oferta gobernaba. Ahorita gobierna la demanda, Es verdad. ¿no? Entonces, antes decías Levi's y decías Kleenex y decías marcas y la gente los confundía con un genérico. ¿Estás de acuerdo? Es cierto. Hoy claro, no. claro. Hoy la gente, cuando habla de jeans, pues habla de N cantidad de marcas. Y cuando habla de Sí, toallas sí. femeninas, habla de cantidad de marcas. Y cuando habla de chicles o de gomas de mascar, habla de... Entonces, la información creo que funciona más o menos igual, pero en la inversa. Es decir, hay una sola versión de la verdad con diferentes variables. En tanto que esté dentro de ciertos parámetros profesionales y de investigación, creo que podemos creer esas versiones. Pero en la medida que esto se dispersa a las personas, porque cualquiera que tenga un teléfono celular puede grabar y dar su versión de un cierto acontecimiento, entonces pues no puede haber tantísimas verdades, Claro. ¿no? La verdad es Yo una- creo que esa es la gran diferencia, porque además, detrás de eso, pues hay una preparación profesional, ¿no? Hay una planeación, hay una investigación, hay una comprobación que quienes vivimos profesionalmente de esto, nos levantamos por la mañana, nos bañamos y nos cambiamos para ir a trabajar, para hacer periodismo y comunicación, pues no es lo mismo aquel que sale pues a jugar, a correr a la cancha o a correr a la pista y pues de paso toma, toma una información, ¿no? Claro, es verdad. Yo creo, Pepe, que algo que sustenta mucho a los medios, y a mí me lo cuestionan, oye, es que ya los medios impresos pues no se ven. Digo, nada más analiza todas las mañanas los boletines de las compilaciones de las noticias que leen los políticos, los empresarios, son las portadas de los medios impresos. Es verdad. Las notas de los medios impresos son los titulares de los portales. O sea, el trabajo que se hace, como se menciona, es profesional. Nuestro marco legal es muy distinto. Nosotros nos tenemos que registrar en Gobernación, tenemos que registrar en Indautor, hacemos una inversión importante en nuestro medio, nos exigen más y además inviertes, tienes reporteros, tienes gente que te cuesta. A diferencia de una persona que se mete en su casa a piratear todas las notas y los boletines y con eso hace su medio.
Claro, Es por eso es muy más confiable, distinto. pero Por es eso más. es la credibilidad de los medios impresos desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo que veo que en la tarea de investigación hay mucha información en los últimos 15 años, donde dicen, para citar un caso o un nombre, según investigaciones del Wall Street Journal y dan nombres de distintos periódicos en el mundo, le dan mucho valor a esas investigaciones. Y a mí me parece que ahí estriba la diferencia. Claro. Hay que aclarar algo, ¿no? Cuando hablamos de profesionalismo y cuando hablamos de seriedad y cuando hablamos de información validada, tenemos que hablar en un contexto actual, ¿no? Claro, claro. Lo que tenemos que entender es que no es que haya un divorcio entre la tecnología, entre la web, entre las páginas electrónicas y entre los medios impresos. No, yo lo que creo es que hay una complementariedad, ¿no? Nosotros mismos en el día a día, y no te lo digo porque me lo haya contado, alguien me lo haya contado, porque lo oí en una charla, sino porque lo practicamos todos los días. Todos los días. La información que todo el mundo tiene, esa la tenemos que transmitir de inmediato en las redes. La información exclusiva, la información que tú vas generando, esa la guardas para que mañana sea lo que haga la diferencia, ¿no? En los medios decimos, ¿quién pone la agenda? Y esa es la agenda, aquella que va planteando temas nuevos, ¿verdad? Y que de alguna manera va direccionando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tema de discusión durante el día, durante la semana, durante el mes, ¿no? Como es el caso hoy por hoy de la guerra. De la guerra. Me estás llamando a un corte, ya la primera parte ya nos la devoramos, pero vamos a seguir en la segunda parte, si les parece, vamos a hablar del tema económico de los medios, es decir, por qué se compra menos o por qué se sigue comprando a un medio impreso, si irá por lo mismo, por el mismo respaldo de la veracidad que tiene un medio impreso. Regresamos Gracias. en un minuto. Usted no se me vaya, por favor, regresamos en unos minutos. Gracias. Regresamos. Por continuar con nosotros en este tema magnífico de los medios impresos y con dos expositores de primera que nos están sacando de muchas dudas realmente. Gracias de nuevo Luis Fernando Vázquez, gracias de nuevo Arturo López Juan por estar conmigo esta noche aquí, con el público sobre todo. Y la pregunta es, antes de entrar a la parte económica, ¿sigue siendo la letra impresa una verdad para creer? Desde luego. Sí, claro. O sea, hay todo un proceso que lo valida. Un reportero sale por la mañana, un editor selecciona la información, un corrector ve que esté escrita correctamente, un diseñador la viste, ¿verdad? Y todavía hay parte de ese proceso en la parte industrial que puede eventualmente detectar algún problema, algún error y corregirnos la plana. Entonces yo creo que hay mucha gente involucrada que está trabajando para que así sea. Creo yo también, adicionando, es que se planea, se organiza y se ejecuta sin la inmediatez que exige una página web por la rapidez de la nota y que muchas veces no se confirman esas notas por ganar el espacio, ¿no? Entonces, confirmando es creíble por ese proceso de validación y de justificación de la nota y de planeación. O sea, es importante la inmediatez, que dice, bueno, mataron a una persona, claro, pero es mucho más importante el saber por qué y quién fue. No sé si... Correcto. Ese sería en términos generales. Sí. Ahora, Arturo, ¿cuesta más trabajo vender cuando el periódico no imprime, por ejemplo, o es nada más un periódico virtual? Definitivamente. Mira, hay una cierta contrariedad aquí, ¿no? El comprador de anuncios, el que decide las pautas publicitarias, quiere dos cosas, básicamente. La credibilidad del medio y la penetración del medio, ¿no? Antes los medios impresos vendíamos circulación. Tantas personas, correcto, tantos periódicos se venden, claro, ¿verdad? Y tantas personas lo leen. Hoy no vendemos precisamente eso. Hoy vendemos
penetración, pero ahí es donde cobra valor esta alianza de la que hablamos, ¿no? Esa simbiosis, esa sinergia que hace el medio impreso con su contraparte electrónica. Por eso hoy se explica que los medios tendamos a ser plataformas digitales. Claro. Antes había medios impresos que tenían su plataforma digital o su contraparte, una página web. Hoy, en realidad, hay plataformas digitales que tienen su medio impreso. Cambia el paradigma. Claro. Lo que no ha cambiado, y esto responde, yo espero, a tu pregunta, es el destino, es decir, ¿para quién estamos trabajando? En principio estamos trabajando para la generación de lectorías, en el caso de los medios impresos, de audiencias de la radio, de los televidentes o de los internautas, en los casos de las páginas nativas, ¿no? Sin embargo, vendemos dos cosas: cuántas personas llegamos y cuántas personas creen en el medio. O sea, esa constante se sigue alimentando. Y fíjate que en la práctica nosotros hemos visto que el 80% de las decisiones para la inversión publicitaria tiene que ver con el respaldo de un medio impreso. Comprobado. Sí, claro. Si tienes tu página y tienes tu medio impreso, vas a ver cuánto vendes en tu página y cuánto vendes en tu impreso. Es correcto. Aunque el impreso sea aunque la penetración de la página haga que la gente prefiera el medio impreso. Considero también que en lo digital le cuesta mucho al comprador pagar bien, al comprador de un anuncio. No le da valor. No le da valor. Es verdad. Es un problema serio. Sí. Otra cosa que yo siento también es que un anuncio impreso, aunque sean jóvenes, es más fácil que lo recortes y lo guardes para después llamar, si te interesó, a que le saques una copia a la pantalla y se te pierda con 10,000 fotografías que tienes. El valor de lo tangible. De lo tangible, así es. La ley lo reconoce. Y el que el medio sea con credibilidad, al anunciante le da credibilidad también. Porque los medios serios filtramos que no nos estén poniendo anuncios que son mentiras. Nosotros sí cuidamos esos aspectos y cuidamos mucho el entorno, nuestro medio no tiene para empezar nota roja, ni tiene una nota violenta, ni mucho menos. Y mucho menos que un anuncio vaya a coincidir con alguna nota que no sea conveniente para el anunciante. Cuidamos mucho esos aspectos. Dejé una pregunta casi para el final, para los dos, para que me la respondan los dos. Si las redes compiten con transparencia y lealtad. Las redes profesionales sí. Okay. Las redes en general no. No, porque su naturaleza popular hace que cualquiera con todo el derecho del mundo pueda participar. Eso no, creo que eso no lo podemos desestimar. Perfecto. Pero los que lo hacen profesionalmente, creo que son un competidor leal, que son válidos, que deben estar ahí. Por eso hablamos de la complementariedad, ¿no? Pero el resto, digo, si alguien sale a su trabajo como mesero de un restaurante o como gerente del propio restaurante y se encuentra con una información, pues la va a transmitir como la entiende, pero no como debe de procesarse una información que es para muchos, que es para todos. No estudió para eso. No estudió para eso. Es casual. Es casual, ese es el... Pues yo pienso que hay muchas personas que deciden poner una página web sin ser profesionales, para vivir de ella, sin ser profesionales, y que hace rato lo comenté, que se la pasan pirateándose las notas de los medios serios y complementando con algunos boletines. Yo les llamo unos medios carroñeros, ¿no? Claro. Porque se la pasan pirateando. Entonces, definitivamente, ellos no pagan impuestos, no pagan salarios, y no tienen una formación o una estructura formal. Creo que no es leal esa competencia, porque a nosotros sí nos cuesta. Ahora, la compra, Arturo, de un medio impreso ahora pertenece a una generación mucho más joven, lo que compraba un señor hace 20 años que tenía 50 años. Hoy quizás lo compra un chavo de 30, que quedó como director de marketing o director de la empresa. Cambió mucho su enfoque. Sí, claro, cambió el enfoque y cambió la forma. Tú recordarás que antes en las centrales de medios tú hacías un tour y te traías todas las cuentas.
¿no? Hoy, pues todo eso se acabó, o una buena parte de eso terminó. Regresamos un poco a la agencia y regresamos un poco al encargado de medios de las empresas. Es buen ejemplo. Las propias empresas crearon sus propias agencias para recuperar parte de los costos. Claro. Entonces, y están ahí al frente, pues jóvenes, totalmente válido, pero creo que aquí la tarea es de nosotros. Creo que esa es una realidad que no podemos eludir y nos toca, independientemente de las canas, pensar joven. Claro. Pensar cómo ellos están pensando y cómo están abordando el mercado, porque finalmente tenemos el mismo objetivo. Ellos únicamente están utilizando nuestros medios como herramientas para llegar al mercado que quieren. Correcto. Y ahí está el secreto. ¿Cuál es la prioridad que debemos de conservar los medios de comunicación? Satisfacer a las lectorías, a los internautas, a los televidentes, porque ese es el mejor negocio. Claro. Y el equilibrio de los medios de comunicación, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere la policía acá, o quiere la nota política, o quiere las investigaciones? Bueno, pues hace el 80% de su trabajo periodístico, pero deja un 20% para entender el negocio. Definitivamente. La CIP manejaba el 60-40, ¿no? La Sociedad Interamericana. Sería ideal, ¿no? Sería ideal, pero la verdad, yo he sido director comercial en algunos otros medios antes de tener el propio y nunca le llegas, ¿no? Ya me están llamando. Les agradezco infinitamente a los dos haber venido. Saben que acá regalamos libros. Hombre, invítanos más seguido. Así que... Ándale, y Arturo Pérez Reverte. Excelente. Para que se entretengan, ustedes que son hombres de letra impresa, claro, los libros le van a venir bien. Muchísimas gracias. Agradecimiento Muchas gracias, a los Pepe. dos Muy por amable. haber venido al programa y vamos a dejar la puerta abierta, ¿no? Porque hay mucho que seguir platicando sobre. No, hombre, ha sido un gran honor compartir la mesa con ustedes. Muy Igualmente, amable. gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en esta noche de charla tan interesante. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.